Thank you very much, Muchas gracias, Comrade Raúl, compañero Raúl, colleague heads of colegas, government, jefes de gobierno of state. y de Estado. I'm very happy to be here in Estoy Cuba. muy contento de estar aquí en Cuba nuevamente. Here just a week ago, Estuvimos aquí hace solo una semana Cuba Summit. para la cumbre de Cuba-CARICOM. I want to say at the very outset that Quiero decir desde el inicio mismo the declaration, que la the declaración, final declaration which el has proyecto de la declaración final been circulated, que ha sido circulado and the proposal to be y la included propuesta de que in the se matter of incluya climate change el tema de cambio climático meet my support. cuenta con mi apoyo. Urge Insto one other matter in the declaration. que se incluya un punto más en la declaración. The language La formulación in the CARICOM Cuba Summit en la cumbre de Cuba-CARICOM sobre las reparaciones por el genocidio contra las poblaciones nativas slavery. y por la esclavitud contra los africanos. Colleagues have heard me Los make colegas this me han escuchado request that several haciendo esta solicitud en varios foros, CELAC, en la CELAC, en las Naciones Unidas, CARICOM, en el CARICOM, OECS. en la Comunidad de Estados del Caribe Oriental. I am not so sure yet No estoy aún completamente seguro that our comrades sobre who are si not in nuestros the compañeros Caribbean que no están en el Caribe have sufficiently grasped the significance hayan of this comprendido issue totalmente for la importancia countries de este tema in para CARICOM and in the los países Organization of del CARICOM y de la Organización de los Estados del Caribe And Oriental. this matter is linked Este asunto está with the insolublemente unido post-2015 Millennium Development Dialogues. a los diálogos sobre el desarrollo del milenio posteriores a 2015. Has a Y estas central cuestiones de las position in those dialogues. reparaciones tienen un punto esencial It en el is diálogo, hugely because en un sentido inmenso, debido of native genocide. al legado del genocidio contra las poblaciones nativas y por la esclavitud contra los africanos. Why we are Y por eso, en mi país, underdeveloped aún to the extent that we are. somos subdesarrollados en la medida que lo somos. And with our voices Con nuestras voces enlarged, it is necessary and desirable ampliadas, for us to speak on these es matters necesario que and hablemos to de speak firmly. estos asuntos y que los abordemos con firmeza. Britain took suzerainty of St. Vincent and the Grenadines in 1763. Gran Bretaña asumió la soberanía de nuestro país en 1713. Todas las tierras Were owned by the indigenous people. que eran propiedad de los pueblos indígenas, Within 37 years, en el transcurso de all 37 the años, indigenous people owned was 238 acres in the most todo lo que tenían era hospitable aproximadamente 200 acres en la parte más inhóspita del part. Britain país. sold and profited Gran Bretaña vendió y ganó from of the lands con la venta de la mitad de las tierras. remaining. Buenas, muchas eran bosques, o lo que quedaba de ellos. As an organized system began in our country La esclavitud de nuestro país como sistema organizado comenzó en 1764. between 1764 En 13 años and 1807, when the slave y trade 1807, cuando terminó la trata, 65,000 65,000 africanos, esclavos africanos, African bodies which were enslaved. o cuerpos africanos esclavizados, fueron traídos a San In Vicente. 1834, En 1834, cuando la esclavitud quedó abolida, that number of 65,000 esa cifra de was only 65,000 22,000. se había reducido a solamente 22,000. The underdevelopment which has been occasioned
by the native genocide. And I want to tell el you this. subdesarrollo causado por el genocidio contra los nativos, y debo decir que el 80% de la población Were indígena either killed or fue deported asesinada o between the period deportada 1763 entre el periodo de 1763 1800. y And 1800. then we see Y what entonces has happened to vemos lo que ha pasado con of the African el population. agotamiento de la población africana. Mis antepasados, When my great grandfather, cuando mi bisabuelo, when mi tatarabuelo was an emigró indentured servant from Madeira, como sirviente indenturado, the legacy of underdevelopment which has been left, el and slavery legado de is su just desarrollo que quedó 180 years away, ago. pasó mucho tiempo desde que acabó la esclavitud, hace 180 años. Y cuando hablo con mis amigos y hermanos y hermanas en América Latina y el Caribe para que comprendan este asunto debido a su gravedad, Organizations may not. puede en este caso que algunas otras organizaciones no lo comprendan, pero ALBA es una organización donde yo pienso que, y estoy seguro que habrá una comprensión del asunto Ideological debido orientation, a su orientación ideológica, given debido the struggle against a la lucha imperialism and contra neocolonialism, el imperialismo y el neocolonialismo, la búsqueda de una solidaridad y una complementariedad económica y una justicia e inclusión sociales, y debido a los esfuerzos históricos y la defensa de la soberanía y la independencia. we must Tenemos read about this and study. que leer sobre esto y estudiarlo. I have just published 2 books. Acabo de publicar 2 libros. Our ambassador here to Pediré a nuestro embajador aquí que lo circule. Uno se refiere reparations, a las indemnizaciones y el otro sobre nuestra civilización caribeña quest for its further ennoblement. y la búsqueda de su ennoblecimiento. I just published last month. Se publicaron justo el mes pasado. I wouldn't delve into the details No entraré en los detalles about reparations, and I have en cuanto a las reparaciones, but I am asking for it to be pero les solicitaré, considered for inclusion les pediré que se incluyan final declaration. en esta declaración de final. Now moving away from the declaration itself, Aparte de la declaración como tal, rational people will las find personas it very difficult to racionales understand tendrán muchas dificultades para comprender cómo el imperio opposes, se opone al ALBA. I said rational people, Dije las personas racionales, people o sea, personas divorced from any sets of social or economic interests. que no tengan ningún interés económico o social. In the case of Venezuela, En el caso de Venezuela, what is Venezuela's crime ¿cuál es el crimen de Venezuela of the empire? ante el imperio? That it has held free elections Que ha celebrado elecciones libres and the revolutionary forces in y Venezuela que have las won fuerzas elections. revolucionarias venezolanas han ganado las elecciones repetidamente. Ese es un delito. In Venezuela, En Venezuela I know of no case no in which conozco elections have been ningún decided caso en que las elecciones hayan sido decididas by pregnant chads and hanging chads and the Supreme Court por of the country. conversaciones en el Tribunal Supremo u otras Free and instancias fair en el elections país. have been so acknowledged. Las elecciones han sido reconocidas como correctas. ¿Cuál es el crimen de Venezuela? To want to control its own Desear el control sobre sus propios recursos naturales en el interés de su propio pueblo. How can that be a crime? ¿Cómo eso puede ser un delito? That the leaders of Que los líderes de Venezuela stand up to fight for their patrimony, se the yergan way para of luchar por el Martí and patrimonio Bolívar. de Bolívar y Martí, Indeed, in the tradition y en la of tradición Washington and de Jefferson. Washington How y can Jefferson. this be a crime? ¿Cómo esto puede ser un delito? Why are they subjected to sanctions? ¿Por qué, We ¿por have qué no tiene que ser case sometida a sanciones?
how the empire has behaved in relation to Cuba. And this Sabemos is cómo el in imperio se ha comportado con respecto in a Latin Cuba. America. Y esto es un ejemplo en América Latina. St. Vincent and the Grenadines San has Vicente no y las Granadinas no tienen batallones. so that if the empire asks Si el imperio, when I speak, cuando yo hablo, in the way in which Stalin asked when told about the Pope, how many divisions the Pope habla, has. y como le habló Stalin al Papa preguntándole cuántas divisiones tenía el Papa, But tendríamos que decir que ninguna. Pero Marty has taught us Martí nos ha enseñado that the ideas are more powerful than armies. que las ideas son más fuertes que los ejércitos y tenemos un mundo de comunicación donde podemos articular estas ideas y avergonzar incluso a los que son poderosos. When we joined ALBA in Cuando nos 2007, unimos al ALBA en the 2007, empire was opposed. el imperio se And the opuso local forces which y las they fuerzas have locales in my country and en in mi the país region y en la were also región opposed. también se opusieron. They sought to divide and rule. Trataron de dividir para The same imperar. thing with Petrocaribe. No estaban de acuerdo con Petrocaribe, But I know, pero sé, as Kenny Anthony has said, como ha dicho el señor Kenny without Anthony, ALBA que sin ALBA and without Petrocaribe, y sin Petrocaribe, the benefits which my government los beneficios has que delivered mi gobierno to the people of St. Vincent and ha the Grenadines, entregado and with al their pueblo de San resilience Vicente y las and Granadines hard-working nature, y con el carácter de recuperación, de capacidad de recuperación y de arduo trabajo de él, los beneficios de educación, salud y las infraestructuras sociales y el mejoramiento de las condiciones de sus vidas y la reducción de la pobreza extrema de 25.7% de la población a 2.9% no habrían sido posibles. A pesar de todos los desastres naturales que hemos experimentado, y yo sé de primera mano el valor y las virtudes de la solidaridad. Y es mi tarea cuando alguien trata de desestabilizar a Venezuela, que es esencial para el ALBA y Petrocaribe y sus estructuras, hablar de la manera en que he hablado. Y sé que esto está siendo transmitido. Tendré unas elecciones generales el año que viene, antes del fin del año que viene. Y el imperio y sus aliados y sus subordinados y otros quisieran ver que otra persona, para que este hombre no siga hablando en el ALBA como está hablando en La Habana. Pero la idea de esto es la siguiente: uno necesita tener el valor y debe pararse firme, incluso cuando se sea pequeño, frente a una acción negativa cuando un Congreso de un país quiere promover sanciones contra Venezuela. Es negativo, no es cristiano, es algo que el Dios de los cielos nunca aceptaría en el contexto del amor y la justicia social, o dentro, pero que son los valores proclamados del imperio. Yo digo, dejen tranquila a Venezuela, déjenla vivir, déjenla usar sus recursos para que se desarrolle, y a su pueblo, y para que Venezuela trabaje en el fortalecimiento y la solidaridad con el resto del Caribe y América Latina y el mundo. Venezuela no tiene un ejército para atacar al imperio. ¿Por qué esta vanidad por parte del imperio? Veo con beneplácito que este tema se aborda fuertemente en la declaración.
Deseo expresar mi agradecimiento a Fidel y a Hugo por trabajar según las ideas de Martí y Bolívar y para conceptualizar que se llega a los pueblos de nuestra América, el ALBA y Petrocaribe. Solamente digo esto. Finalmente, algunos olvidan que cuando se concibió y se conceptualizó el ALBA, el debate en América Latina y el Caribe se refería al ALCA. Fidel y Hugo viabilizaron el trabajo para detener los preparativos para crear un acuerdo bajo la hegemonía del imperio. La gente tiende a olvidar eso y lo que veo aquí tal vez no sea perfecto. Ciertamente no buscaré la perfección en este sentido de la eternidad. Cuando el evangelista me dijo y cuando habló con Abraham, o cuando hable nuevamente con Abraham, entonces buscaré el perfeccionamiento. Pero el ALBA es deseable para todos nosotros. Es por eso que a pesar de determinados retos que yo tengo personalmente, bueno, fui al Parlamento, iré al Parlamento el martes con el próximo presupuesto, pero también estaré aquí para mostrar mi solidaridad y expresar mi agradecimiento a Cuba y a Venezuela, a Fidel y a Hugo, y a todos los combatientes del ALBA, quienes diariamente levantan la bandera de la solidaridad y la complementariedad económica y la justicia y la libertad. Por eso acojo con beneplácito y apruebo la condición de miembros de Granada y San Cristóbal y Nevis en el ALBA. Esto hace que ahora todos los estados independientes de la Organización de Estados del Caribe Oriental, todos en su totalidad, estén en el ALBA. Somos 6 a partir de 14 miembros del CARICOM que ya están en el ALBA. Veo que Haití asiste también como invitado especial a Surinam y no tengo dudas de que la cifra crecerá. No podemos atemorizarnos, particularmente aquellos de nosotros que tengamos a partidos de oposición financiados por el imperio y sus aliados. No podemos atemorizarnos ante la idea de perder el poder. Ciertamente, yo no me atemorizo porque acepto la propuesta de que aquel que pierde, el que teme la pérdida del poder, lo perderá rápido, que aquel que no teme esa pérdida lo mantendrá durante mucho tiempo. Y tendremos que ser fuertes para garantizar que en esta región, como en el caso de Dominica, se haya un cuarto periodo del mandato para el Partido Laborista de Dominica. Esto nos consolidará y así podremos construir a partir de lo que tengamos en beneficio de la humanidad y de nuestros pueblos respectivos. Gracias.